¿Cierto? El miércoles pasado, cuando estuvimos estudiando, vimos tres ilustraciones de la salvación, ¿cierto? En el caso de Lidia, en realidad la primera mujer o la primera persona que se salva o que cree en el Señor Jesucristo en Europa, en este caso en Grecia. La Biblia nos habla de que el Señor abrió su corazón, y todo esto, la forma en que Lucas relata esta conversión resulta muy plácido, ¿cierto? Como algo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, ¿cierto? Y esta mujer llegó a conocer al Señor Jesucristo de una manera así, como todos quisiéramos, de una manera hermosa, suave, maravilloso, ¿cierto? Sin embargo, a poco andar, el apóstol Pablo siguió yendo continuamente a este lugar de oración, que era junto a un río, y se apareció una niña que tenía un espíritu de adivinación, que estaba anunciando el trabajo que ellos estaban haciendo. Estos hombres son siervos de Dios que os anuncian la salvación. Y haciendo esto por muchos días, dice que desagradando a Pablo, Pablo se volvió hacia ella y le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando, diciendo el Espíritu, te mando que salgas de ella. Y en aquella misma hora, en aquel mismo momento, el Espíritu la dejó. ¿Ya? Nosotros ya hemos estudiado esta parte, ¿cierto? Hemos visto, hablamos acerca de este espíritu de adivinación, hablamos acerca de Pitón, ¿cierto? De las pitonisas, hablamos un montón de cosas sobre estas cosas, hemos visto muchos detalles. Y aquí tenemos otra persona que es liberada, en este caso es liberada del poder del demonio. Claramente la Biblia dice que era una niña que estaba poseída por un demonio. Y tenemos una tercera historia en Hechos capítulo 16, que es la historia del carcelero de Filipos, ¿cierto? Y este hombre vimos que era un servidor público muy, ¿cómo se llama? Muy correcto, en el sentido de que él quiso cumplir un poco más celosamente el mandato que había recibido de los magistrados, cuando los magistrados ordenaron azotar a Pablo y a Silas y luego guardarlos en la cárcel con seguridad. Entonces él, para asegurarse más todavía, lo puso en la celda de más al fondo y aseguró sus pies en el cepo. Entonces aquí tenemos una persona que como que exagera en cuanto a tratar de hacer un buen trabajo, ¿cierto? Y en este caso no le importó el bienestar de las personas, a él le importaba su propia responsabilidad, ¿cierto? Lo que le correspondía a él. Y en el caso de él, su salvación se produce después de varios eventos bien significativos. Primeramente, Pablo y Silas están a medianoche, dice, orando, cantando himnos a Dios. O sea, dos cristianos, dos siervos de Dios, que en su momento más oscuro están alabando a Dios de todo corazón y haciéndolo con sinceridad, con honestidad, con profundidad, ¿ya? Y dando este testimonio hacia todos los que estaban juntamente presos con ellos. Entonces, a propósito de esto, hemos dicho de que aquí hay un cuadro, ¿cierto?, de la importancia de que cuando un cristiano sufre, lo hace con la esperanza de la fe verdadera, ¿cierto? O sea, un cristiano desesperado no es un buen testimonio, pero un cristiano que está sufriendo, pero al mismo tiempo alabando y al mismo tiempo creyendo y fortaleciéndose en Dios, es un testimonio muy poderoso para aquellos que le escuchan, ¿ya? Entonces, es un gran ejemplo de estos dos misioneros. Están muy enfocados, muy comprometidos con su obra, con su trabajo. Y dice que, vamos a ver el versículo 25, Hechos capítulo 16, versículo 25, dice: pero a medianoche
Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, estos son los eventos que están ocurriendo. Hay primeramente una alabanza en medio de la oscuridad, hay oración a Dios y también hay un gran terremoto, ¿ya? Un gran terremoto que sacude la cárcel y también provoca que las puertas se abran y que las cadenas se caigan. Y aquí vimos que, así como el Señor salvó a Lidia de una manera muy plácida, que liberó a una niña de un demonio, en este caso el Señor trajo la salvación a través de los siervos de Dios, pero también usó un terremoto. ¿Ya? Entonces podemos decir de que la salvación, en este caso ilustrada, ¿cierto?, puede ser de muchas maneras. O sea, obviamente que el punto central de la salvación es creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esta es la parte crucial. O sea, la persona creyendo en esto, sin importar las circunstancias alrededor, la persona recibe por gracia la salvación de Dios. Pero podemos también decir de que como la salvación no ocurre de la misma forma para todos, entonces en algunos casos es plácida, en otros casos es una liberación y en otro caso es una tragedia que ocurre en la vida de una persona para poder transformarla. ¿Ya? Entonces yo no sé cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido la forma en que tú has llegado al Señor. Entonces, algunos llegan de forma plácida, ¿cierto? Alguien les testifica, se convierten, fantástico, no hay problema. Otros son liberados del demonio, derechamente, y nosotros podemos ver ciertos casos donde el demonio no quiere soltar a esa persona y va a volver una y otra vez a tratar de volver a controlar su vida. Y también vemos personas que llegan a los pies de Cristo por medio de una gran tragedia, un gran evento que ocurre en su vida. Entonces, despertando el carcelero, dice versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya? Y aquí nosotros podríamos decir que esta es la gran pregunta de la vida. ¿Ya? La pregunta no es, ¿qué tengo que hacer para tener una esposa? ¿Qué tengo que hacer para tener un título universitario? No, la gran pregunta de la vida es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya? Para ser salvo. Esta es la gran pregunta, la más importante de todas las preguntas que existen en nuestra vida. Quiero primeramente mencionar un poco respecto al terremoto. Vamos a hablar una cosa muy breve respecto al terremoto. Vamos a ver en los profetas menores, vamos a ver en el libro de Ageo, capítulo 2, Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo capítulo 2 y versículo 4 al 7. Dice, ahora pues, Zorobabel, a propósito, en el versículo 1 dice que esta es palabra de Jehová, ¿ya? Esta es palabra de Jehová. En versículo 4 dice, ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros.
dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Mira, qué interesante que los terremotos, los temblores en la tierra, tienen alguna relación con la venida del Señor Jesucristo. Alguna relación. A propósito, hoy día le comentaba a mi esposa que estaba leyendo un artículo de un rabino que está, en este momento, está asociando un temblor que ocurrió hace poco en Israel, a un temblor de unos 5 grados. La gran mayoría de los israelitas ni siquiera se dieron cuenta de que hubo este temblor, ¿ya? Pero este rabino empezó a sacar conclusiones, y está asegurando de que este temblor específico está como siendo el anuncio de la venida del Mesías. ¿De dónde estará estudiando este rabino? Por aquí está estudiando, ¿ya? Por aquí está viendo, ¿ya? El deseado de las naciones va a venir cuando haya este tipo de movimientos en la tierra. Bueno, hay muchos pasajes, pero solamente vamos a ver en Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Ya? Ahora, los terremotos tienen alguna relación, ¿cierto?, con lo que Dios está haciendo. Y la Biblia dice de que viene un tiempo donde habrá en la tierra un terremoto de tal magnitud de que jamás de los jamases ha existido desde que el hombre está sobre la tierra. Mi esposa me recordaba que la escala de Richter llega hasta los 10 grados, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Que después de 10 grados no hay terremotos? No hay terremotos. Sí hay. Podría haber un terremoto de 14, 15 grados, podría haber, porque, o sea, significa de que después, la idea es que después de los 10 grados realmente no va a quedar absolutamente nada que importe la medición. O sea, si nosotros vemos que los terremotos grandes, enormes, han sido 9,6, me parece que el de Valdivia, y ese ocurrió, es uno de los más grandes terremotos de la historia humana, ¿ya? Y en esa ocasión ocurrió el hundimiento de una población completa, el mar entró con barcos y todo, entró en esa zona, y esa parte tengo entendido que se llama Pueblo Hundido hoy día. O sea, es una tragedia enorme en ese momento, pero esa tragedia no se compara a lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, nosotros tenemos que recordar una cosa, de que los terremotos alguna relación tienen con la venida del Señor. En este caso, un terremoto en Filipos, y el Señor llegó a la vida del carcelero y llegó a la vida de su familia. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entender otra cosa, que
hay una gradualidad desde lo que el Señor está anunciando. Significa de que los terremotos van a ir en aumento en cantidad, porque va a hacer temblar todas las naciones, dijo el Señor, todas las naciones. Entonces hay lugares donde no tiembla, hay lugares donde no tienen ni idea lo que significa un terremoto, ¿ya? Pero la Biblia dice de que van a temblar todas las naciones, ¿ya? Nosotros, hay una cosa que también tenemos que considerar, de que por mucho que nosotros midamos, estudiemos la geología, que estudiemos la vulcanología, que estudiemos todos los terremotos, que estudiemos sus causas, que incluso podamos predecirlos, nosotros jamás podemos controlar lo que va a ocurrir. O sea, si va a ocurrir algo terrible, no está en nuestras manos. Nosotros solamente podemos mirar lo que está pasando, nada más, y tratar de ponernos a salvo. Pero la Biblia nos dice, no tengáis temor. O sea, el creyente es uno que ha recibido un mandato de no temer, de no tener temor, porque está confiado en el Señor. El Señor está con nosotros y por tanto no hay nada en este universo que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Tenemos seguridad absoluta. Así que quería mencionar eso respecto a los terremotos, ¿ya? Interesante, o sea, se puede hablar mucho respecto a los terremotos también en Mateo capítulo 24. El Señor dijo que se hablaría muchos rumores de guerra y de terremotos en todos los lugares de la tierra. También el Señor mismo dijo de que habría tal confusión en la naturaleza que el mundo estaría asombrado por lo que está ocurriendo. Entonces, hay una expectativa muy grande sobre las cosas que van a ocurrir. Y esta palabrita, ¿cierto? Terremoto, ¿cierto? Terremoto, temblor. A propósito, solamente nosotros usamos la diferencia entre temblor y terremoto. La gente llama terremoto a 4 grados, 4,5, lo llaman terremoto. Nosotros lo llamamos temblor. Y nosotros llamamos terremoto a los que son sobre 6, 7, ya somos chilenos, ¿cierto? Pero en el mundo, pero cuando la Biblia habla de temblor, se refiere a todo esto, a lo mismo. Podría ser un temblor de 9 grados, ¿ya? Porque es un movimiento de la tierra, ¿ya? Y la Biblia dice que el movimiento que vendrá finalmente, que va a conmover el cielo y la tierra. No sé si ustedes recuerdan, pero el terremoto de 2010 en Chile movió el eje de la tierra, cambió el eje de la tierra, solamente por el tremendo movimiento que hubo, la fuerza descomunal que se usó la naturaleza en esa oportunidad. Entonces, lo que viene por delante también se refiere a que va probablemente a hacer grandes cambios en lo que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Lo que estamos acostumbrados a ver ya no va a existir probablemente. Hay islas que van a desaparecer completamente. Entonces, bueno, es una mención respecto a los terremotos, pero los terremotos simplemente nos debe ayudar a pensar de que el Señor viene, que el Señor está cerca. O sea, si hay más terremotos en el mundo, como ocurre, tenemos más comunicaciones y hay más vigilancia, hay más instrumental, entonces ahora se sabe más respecto a terremotos. Y vamos a estar escuchando cada vez más continuamente esta advertencia. Pero esta advertencia para nosotros como cristianos es un recordatorio que el Señor ya viene. Y por lo tanto, nosotros debemos afirmarnos en nuestro camino espiritual y servir al Señor para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados, ¿ya? Entonces, debemos estar bien enfocados. Pero el tema que estamos viendo ahí en Hechos capítulo 16 tiene que ver con la salvación de una persona. Y dice en versículo 29,
entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. ¿Ya? Entonces, tenemos que decir que todo el mundo sin Cristo está perdido. ¿Ya? Todo está. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Entonces, el Señor se refiere a la raza humana como una raza perdida. Están perdidos. Mi esposa y yo 2 veces hemos perdido al Pepe. Lo perdimos cuando era chiquitito. Una vez fue en la playa y otra vez fue en una feria. En las 2 oportunidades, una gran cantidad de personas alrededor. Y de repente nosotros no tenemos al niño al lado y estamos desesperados, yo corriendo por la orilla del mar, mirando las olas, pensando desesperadamente que lo había agarrado una ola, y cosas así. Gracias al Señor lo había tomado un guardia y lo había llevado a una caseta, por eso no lo podíamos encontrar. Y cuando lo encontramos, él estaba muy feliz, muy tranquilo, esperando que lo encontraran. Y quería ilustrar esto con una cosa, porque pasó exactamente lo mismo cuando se nos perdió en la feria. La Sonia estaba comprando con él al lado, y mientras ella pagaba, este otro se dio vuelta y salió caminando, y se perdió en la multitud de gente. También nosotros recorriendo todo el mercado, ¿cierto?, todas las ferias, y finalmente lo encontramos en un puesto sentado comiéndose una fruta. O sea, lo tenían ahí esperando que aparecieran los papás hasta que lo encontramos. Ahora, ¿qué quería ilustrar con esto? Que el que está perdido no sabe que está perdido. ¿Ya? El que está perdido está feliz. En este caso, el Pepe estaba feliz comiéndose una fruta, estaba feliz con los guardias que le estaban preguntando cómo se llamaba, y él dijo: Pepe Paso. Y feliz, ¿cierto? No estaba preocupado. No sabe, no es consciente. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con una inmensa cantidad de gente en este mundo que no cree en el Señor Jesucristo, que no cree lo que dice la Biblia, que no cree lo que va a ocurrir, aunque están viendo claramente a su alrededor que todo lo que ha dicho la Biblia se está cumpliendo literalmente. No es alegoría, no es achuntarle así a una adivinación, sino que son cosas claras y precisas. Y se están cumpliendo. Entonces, las personas que no tienen a Cristo están perdidos y no lo saben, no lo entienden, y son felices siendo perdidos y no se dan cuenta de que en realidad están en el más grande de los peligros de su vida. O sea, nuestro hijo podría haber caído en malas manos, derechamente podría haber caído en malas manos, y él no habría sabido, no habría podido discernirlo, ¿cierto? Entonces, el que está perdido no lo sabe, y yo creo que nosotros tenemos que entender eso. Y tenemos que entender eso cuando un perdido entra en la casa, aquí en la casa del Señor. Que nosotros tenemos que ser acogedores, que tenemos que ser amables, que tenemos que no ser causa de tropiezo para que ninguna de esas personas que no conoce al Señor se pierda por causa de nosotros. Si usted lee en 1 Corintios 14, cuando Pablo habla acerca del hablar en lenguas como un error dentro de la iglesia, él dice que si todos profetizan, por todos es convencido. O sea que una persona no recibe el testimonio de un solo hombre, sino que recibe el testimonio de toda una iglesia. Así que cuando un perdido entra acá, o alguien que no tiene a Cristo en su corazón, nosotros tenemos que
proponer en nuestro corazón no ser causa de tropiezo de ninguna manera para que esa gente continúe en esa condición, sino que conozcan al Señor. Bueno, se me acabó la hora, parece. Pero, bueno, ¿qué podemos decir respecto a la salvación? La salvación es una obra de Dios, no de nosotros. Aquí, mire qué interesante, la Biblia es tan precisa, es tan maravillosa. No sé, cuando yo conocí al Señor, yo me enamoré de la Biblia en el sentido, y yo comencé a leer la Biblia de una forma como trastornado en cierta forma, pero en realidad fue algo que encontré que nunca había conocido, ¿no? Yo crecí en un colegio católico y la verdad es que nunca se me enseñó la Biblia, ¿ya? Y cuando encontré la Biblia, la encontré tan hermosa, tan increíble, y aquí vean un ejemplo de la precisión, porque la pregunta de él, en versículo 30, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la mentalidad de la persona que está perdida? Piensa que tiene que hacer algo. ¿Tiene? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a la iglesia? ¿Tengo que bautizarme? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, por favor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, no tienes nada que hacer. Lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. No tienes que hacer, tú tienes que creer. Tú tienes que recibir por gracia, porque nadie puede salvarse a sí mismo. O sea, una persona perdida se pudiera salvar a sí mismo, no necesitaríamos de Dios, no necesitaríamos de un Salvador. Él se llama Salvador porque nosotros necesitamos un Salvador, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y hay numerosas imágenes bíblicas. Una cosa que tenemos que entender respecto a la cultura de la Biblia, de que muchas de las personas que escuchaban las enseñanzas no sabían leer, ¿ya? Así que las cartas eran leídas, la Biblia era leída, la ley era leída. Había un grupo de personas que eran cultas y que tenían conocimiento, que podían escribir, podían hacer muchas cosas, pero la inmensa mayoría del pueblo eran personas iletradas. Pero las personas entendían por medio de las ilustraciones. ¿Cómo entiendo yo mi condición espiritual? Es por medio de las ilustraciones. Y vamos a ver rápidamente algunas ilustraciones. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo aquí ilustra la condición de una persona sin Cristo es una persona muerta, muerta en su espíritu, incapaz de resistirse ni a la corriente del mundo ni a la influencia de Satanás. No puede resistirse ni en la carne, ni en los pensamientos, ni en la naturaleza, y es, por lo tanto, un hijo de ira. O sea, es una persona que está destinada al castigo, a la condenación. En 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya? Aquí la ilustración es que una persona sin Cristo es una persona ciega, es una persona que no puede ver, es una persona que ha sido cegada sus ojos, que ha sido vendados sus ojos y no puede ver las maravillas del cielo, no puede ver la obra de Dios en su vida, no puede ver la misericordia del Señor en su vida a pesar de que no crea en Él, no puede ver esas cosas, no las puede entender. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, cuando uno trata de discernirlo con la mente natural, nunca lo va a entender. Si yo trato de usar mi pensamiento humano, lo único que voy a lograr es quedar más confundido. Porque para mí, como inconverso, las palabras de Dios, los principios espirituales son locura, son una, no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Una cosa incomprensible. Porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se tiene que tener primero el Espíritu Santo por la salvación o por la convicción. El Espíritu de Dios nos convence de justicia, de juicio, de pecado y nos trae a Cristo. Nosotros no lo podemos entender naturalmente. Y es el Espíritu de Dios el que nos enseña, nos revela las cosas que son del Espíritu del Señor. En último lugar, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 34 al 36. Ahí. Juan 8, 34 al 36. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces podemos decir que una persona sin Cristo es una persona que está muerta espiritualmente, es una persona que está ciega espiritualmente, es una persona que no puede entender las cosas espirituales y es una persona que además es un esclavo, o sea, no tiene libertad, no tiene la capacidad de decir, yo no voy a hacer esto, no puede, porque es un esclavo. Solamente el hecho de creer en el Señor Jesucristo puede liberarlo. Solamente la fe en el Señor Jesús lo puede liberar de las cadenas, puede abrir sus ojos, puede darle vida, lo puede transformar completamente su mente para lograr comprender las verdades espirituales y por fin descubrir que lo que Dios le dice es absolutamente cierto. Entonces, solo Jesús, hermanos, puede limpiarnos. Si la salvación dependiera de nosotros, solamente los más brillantes podrían salvarse, ¿cierto? Y los pobrecitos, los tontitos, ahí estaríamos condenados a la condenación para siempre. Pero la salvación es para todos iguales, ¿cierto? No tendríamos opción de salvación, gracias a Dios por su misericordia, que la condición de la salvación es algo que cualquier persona la puede cumplir, ¿ya? Entonces, es lo que tenemos para reflexionar esta noche. Ojalá pueda servir de algo
y podamos recibir la palabra de Dios como es en verdad, palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a orar. Hermano Ángelo, por favor.